Vamos a reforzar, vamos a repasar como estrategia de inicio de esta sesión. Bueno, todas las sesiones siempre haremos un saltito hacia atrás para recordar lo que vimos en la sesión anterior, y de esa forma vamos a ir retomando los temas para que estos se vayan reafirmando. De la sesión anterior, nuestro planteamiento fue en revisar los sistemas dimensionales para poder establecer una diferencia con respecto a los sistemas de unidades. Los sistemas dimensionales trabajan única y exclusivamente con magnitudes o dimensiones, considerando que las magnitudes o dimensiones están definidas como todo lo que puede ser representativo de cantidades medibles en la naturaleza. Vimos ejemplos de las diferentes dimensiones, como fue la temperatura, el desplazamiento angular, la intensidad luminosa, pero establecimos que los sistemas dimensionales trabajaban principalmente sobre 4. ¿Cuáles son estos? El tiempo. La longitud, Tiempo, longitud, fuerza y masa. Ok, gracias. Dijimos que esas 4 dimensiones de apoyo base serían la fuerza, la longitud, el tiempo y la masa. ¿Ok? De estas 4, íbamos a establecer entonces que se consideran que son 2 los sistemas dimensionales, de los cuales solamente 3 de estas dimensiones base consideran cada uno de ellos como dimensiones fundamentales. ¿Qué sistemas dimensionales establecimos? ¿Cuáles son los que vamos a aplicar? Absoluto y relativo. Ok. Gracias. Dijimos que iba a ser el sistema dimensional absoluto y el sistema dimensional relativo. ¿A qué se refiere el sistema dimensional absoluto? ¿Y a qué se refiere el sistema dimensional relativo? Hay que Pues anotarlo. el absoluto solo usa lo que es longitud, tiempo y masa. Va de acuerdo a las leyes de Newton. De acuerdo a las leyes de Newton. Bien, involucramos la segunda ley de Newton como una ecuación que nos iba a permitir relacionar las 4 dimensiones, ¿sí? Y con esta es que pudimos establecer las dimensiones que iban a ser la cuarta dimensión como una dimensión derivada o compuesta en base de las 3 fundamentales, ¿sí? Ojo por ahí. Consideramos, lo mencionaban, que el sistema dimensional absoluto tendría relación conjuntamente con el sistema relativo con 2 de las dimensiones en término común, que sería la longitud y el tiempo, ¿verdad? Ambas dimensiones figuran como dimensiones base o fundamentales en los 2 sistemas. La diferencia se marca en que el sistema dimensional absoluto
toma como dimensión fundamental ¿a quién? La masa. La masa. Mientras que el sistema dimensional relativo toma como dimensión fundamental, entonces, A la fuerza. a la fuerza, ¿ok? Bien. Ahí están los dos elementos que marcan la diferencia y que también decíamos son planteamientos para establecer el nombre del sistema, porque la masa en su definición es considerada como la cantidad de materia que posee un cuerpo, decíamos también, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, pero sus características es que estas no van a cambiar en relación al lugar en donde se desarrolle su cálculo o su análisis. Es decir, un cuerpo, al cambiar de ubicación sobre la superficie de la Tierra, mantendrá inalterada la masa, siendo entonces la masa un término que es constante, invariable y de orden absoluto. No vamos a tener valores negativos en la masa. No sucede lo mismo en el caso de la fuerza. En este caso, la fuerza visualizada en un cuerpo tendría que ser a través del análisis del peso. El peso es una característica que está influenciada por el lugar en el cual se determine su magnitud. Y esta está regida por la ley universal de atracción entre los cuerpos, ¿sí? En donde incluye la distancia de separación de los centroides, siendo en este caso, entre menor sea la distancia de separación, mayor será la magnitud del peso. Y eso lo veíamos reflejado si un cuerpo se encuentra en las proximidades o muy cercano al nivel medio del mar, la magnitud de su peso debe ser mayor que cuando el mismo cuerpo se ubique en una zona alta, en una montaña, porque en ese momento los cuerpos se están separando, ¿verdad? Aunque tenga una distancia relativamente pequeña, porque en proporción a la magnitud de la masa de la Tierra, esta variación puede ser poco significativa, existe una diferencia de separación de los centroides. El cuerpo, al alejarse del nivel medio del mar, aumenta la altitud y su separación del centroide de la Tierra se incrementa, haciendo que el peso disminuya, siendo de esta forma relativo en función del lugar. Masa, podríamos decir lo que es entonces una propiedad, peso o fuerza se convierte entonces en una característica. Eso fue lo que planteamos con respecto a los dos sistemas dimensionales. Quedó establecido, en este caso, cómo determinaríamos cada uno de los términos. Para lo cual, en el caso del sistema dimensional absoluto, la fuerza debía de ser planteada en términos de las tres dimensiones fundamentales. Y era ahí en donde utilizábamos precisamente la ecuación de la segunda ley de Newton, ya que en ella figuran los tres elementos dimensionales anteriores. Dijimos entonces que la fuerza tenía que ser definida en base a estos tres términos como el producto de la masa multiplicado por la aceleración que dimensionalmente sería longitud por tiempo a la menos 2. ¿Es correcto? Sí. Sí, así es. Bien, gracias. En el segundo sistema, ahora mi dimensión derivada o compuesta tendría que ser la masa, siendo entonces la masa, aquí en este caso nos apoyábamos ya en la ecuación que definíamos para la fuerza, despejando los términos, y establecimos que cuando trabajemos con los sistemas dimensionales, el resultado final debe ser expresado como un producto, ¿verdad? Para tal caso, ahora la masa en términos de la fuerza quedaría planteada ¿de qué forma? Igual la fuerza.
La fuerza por la longitud a la -1 por tiempo al cuadrado. Así es, gracias. Estos dos términos que están multiplicando en el segundo miembro pasarían dividiendo y subirían cambiando su signo para posicionarse en el numerador, de tal forma que sería la fuerza multiplicada por la longitud que estaba en el denominador, subió cambiando su signo a la -1 y multiplicado a su vez por el tiempo que estaría dividiendo, y al estar dividiendo a la -2 sube poniendo su signo positivo para el término al cuadrado, ¿verdad? Bien. Este es el planteamiento de nuestros sistemas dimensionales. En el caso, pasando ahora a los sistemas de unidades, en el caso de los sistemas de unidades, indicamos 5 sistemas de unidades que iban a corresponder al sistema internacional, que tiene su origen en el sistema métrico, definido como MKS, y vamos a trabajar también con el sistema americano, que tiene su origen en el sistema inglés, definido también como FLS, que en alguna bibliografía aparece como PLS, ¿sí? El pie, escrito pues obviamente en español, corresponde a P, PLS o FLS, es lo mismo, ¿no? Y cerrábamos con el quinto sistema, considerado también como sistema métrico, sexagesimal o CGS. Me apoyen ahí, por favor, con el enfoque para que no me salga yo de cuadro. Estoy asociando con color los elementos que tienen vinculación uno con respecto a otro. Y cambiaré el orden por efecto de revisión de planteamiento. Empiezo con el sistema métrico MKS. En el sistema métrico MKS, las unidades que se plantearon para el métrico MKS, ¿cuáles son? Apoyados en las dimensiones fundamentales que estamos aplicando en los sistemas dimensionales. Metro, kilogramo y segundo. Ok, ¿en dónde correspondería cada uno de ellos? Unidad de fuerza en el sistema métrico. Logramos fuerza. Kilogramos. Ajá, al kilogramo fuerza. ¿De longitud? Metros. Unidad de tiempo. Segundos. Segundos. Ok, y unidad de masa. Kilogramos. Kilogramos. Kilogramo. Bien. Si ustedes observan, en el planteamiento del sistema métrico MKS, existe el kilogramo para la representación de la masa y existe el kilogramo para la representación de la fuerza. Esto implicaba entonces una duplicidad de unidad que ameritaba, para hacer una diferenciación, subindicar uno de los términos. Obviamente se está subindicando el término que no se considera base del sistema de unidades. Es decir, la fuerza es la que recibió el subíndice. Aquí, la última columna
quedó pendiente, que es la relación de las unidades en el planteamiento de la segunda ley de Newton. ¿Saben cómo se estructura la segunda ley de Newton para nuestro sistema métrico MKS? 1 kilogramo de fuerza es igual a 1 kilogramo por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, gracias. Se considera entonces que de acuerdo con la segunda ley de Newton, cuya estructura es fuerza igual a masa por aceleración, dijimos entonces que la segunda ley de Newton tiene como estructura fuerza, o la fuerza resultante de todas las fuerzas actuando sobre el cuerpo de masa definido, es capaz de generar una condición de movimiento que será evaluada a través de su aceleración. Esto, retomado con respecto al sistema de unidades métrico MKS, permitiría establecer entonces que 1 kilogramo fuerza, al ser aplicado a un cuerpo de masa unitario de 1 kilogramo, es capaz de generar un valor de aceleración en el cuerpo que será expresada en metros por segundo cuadrado, metro por segundo cuadrado, cuya magnitud es equivalente al valor estandarizado de la gravedad. Ese valor estandarizado de la gravedad es de 9.81, ¿verdad? Hablábamos hace unos momentos que en el caso de los cuerpos, estos no tienen una magnitud de peso definido, sino que están influenciados precisamente por la ubicación que tienen en la Tierra. Cuando nosotros analizamos el peso, la ecuación con la que calculamos ese peso también está basada en la segunda ley de Newton, ya que establece que el peso, si lo representamos como W, ¿sí?, es la fuerza manifestada por el cuerpo de masa definido, y en cuyo caso peso se determina tomando en consideración el lugar, que sería representado a través de la gravedad. Este valor de gravedad yo lo tomo como 9.81 y en realidad fuera constante, implicaría que si este dato es constante y la masa es constante, ¿qué condición debería de presentar el peso? ¿Ser absoluto? Ser absoluto y de alguna forma también constante. ¿Es el peso constante? No. No. Entonces, ojo con este término. Cuando nos digan que es el valor de la constante gravitacional, es un término que no estamos aplicando debidamente. ¿Sí me explicó? Este valor, que es de 9.81, es un valor que está estandarizado. Es decir, por cuestiones prácticas, lo manejamos como un valor definido, cerrado, ¿sí?, pero que en realidad presenta fluctuación dependiendo del lugar, ¿sí? Entonces, cuando hagan referencia ustedes a ese término, lo correcto es decir que es el valor estandarizado de la gravedad. No se casen ustedes con la idea de que es una constante gravitacional. Tenemos una constante gravitatoria que depende de la masa del cuerpo que está ejerciendo influencia sobre los demás. ¿Ah? Existiría una constante gravitatoria para la Luna, para la Tierra, para los diferentes planetas en función de su masa. ¿Ah? Pero no podemos señalar que ésta sea constante. Quiero que eso quede claro. Al ser entonces un sistema que tenía vinculación con un valor estandarizado y definía el comportamiento de esta unidad, generaba en el sistema una interpretación que estaba, piénsenlo así, esta unidad era un poco forzada su uso. De ahí que fuera definido como un sistema con una condición inconsistente.
estoy dentro del cuadro. Sistema inconsistente. Esta inconsistencia permitió que para efectos de poder hacer un replanteamiento de nuestro sistema, tomáramos entonces a estos elementos de apoyo para poder estructurar el sistema internacional. El sistema internacional, en sus unidades, establece que como unidad de masa se conserva el kilogramo, unidad de tiempo el segundo, unidad de longitud el metro. Estos tres términos quedaron inalterados con el origen del sistema métrico, y en lugar de tener una duplicidad de unidad y tener que subindicarla, se dio origen a el término de fuerza definido como Newton. Es el Newton la unidad base o la unidad de representación de la fuerza empleada en el sistema internacional. Y la relación de las 4 unidades en la estructura de la segunda ley de Newton establece que un Newton deberá ser igual a ¿qué? Fuerza requerida para aplicarse a un cuerpo ¿de qué magnitud de masa? Kilogramo. Un kilogramo. De 1 kilogramo. Generemos en ese cuerpo un valor de aceleración que tendría que estar también expresado en metros por segundo cuadrado. ¿De qué magnitud? 1. También tendría que ser unitario. Cuando hacemos referencia al Newton, siempre decimos, Newton es igual a kilogramo metro segundo cuadrado. ¿Sí o no? Y digo, rezamos, ¿no? Cuando en realidad tiene una estructura bien definida. Fuerza que al aplicarse a 1 kilogramo de masa genera 1 metro por segundo cuadrado en el cuerpo como valor de aceleración en la condición de movimiento. ¿Ok? ¿Qué diferencia existe entonces de este sistema con respecto a su sistema de origen? Que al tener la aceleración como término unitario, ya no depende de un valor que estuvo estandarizado, o ya no tiene semejanza, ya no está basado en igualar una condición que se estandarizó. Debido a esto, el sistema ya es independiente de ese término estandarizado, lo que modifica su referencia y lo establece como un sistema. Aquí era inconsistente, aquí se convierte en consistente. ¿Ok? Revisen el planteamiento, por favor. ¿Se entiende? Entonces, profe, del sistema métrico MKS, entonces la constante de aceleración se puede modificar de acuerdo a la altitud, o eso nada más se queda como 9.81. Nosotros vamos a trabajar, recuerden, en nuestro ámbito de cálculo, una variación en relación con la posición podríamos decir que es poco significativa. ¿Ok? Pero si bien es poco significativa y se puede hacer omisión y basar en un término que sea representativo general, por cuestiones prácticas lo hacemos. ¿Sí? Pero en el sentido riguroso del análisis científico, no puede ser considerado como tal, ¿no? Cuestiones prácticas, lo calculamos, ¿no? Pero eso es lo que ha permitido hacer los ajustes o modificaciones que tienen finalmente como objetivo tratar de unificar los sistemas de unidades. Pero esto, desgraciadamente, no se ha podido consolidar. Y esto radica en el enfoque que tienen también los sistemas. Vamos a verlo de la siguiente forma en los otros 2 sistemas complementarios. ¿Les parece? ¿Cuál es la diferencia que se da en los sistemas de habla
anglosajona, el inglés como idioma base, ¿no? El sistema inglés consideraría como unidades de representación de las dimensiones de apoyo fundamental, ¿cuáles? La Como libra, fuerza, la fuerza. libra. La libra, ¿verdad? Unidad de longitud, El pie. Pie. el pie. ¿Sí? Unidad de tiempo, Segundos. Son dos. segundo. Y la unidad de masa, Libra, Libra. masa. Masa. misma situación, ¿verdad? También tengo la libra y para diferenciar, fíjense, ahora el término que recibe el subíndice es la masa. Ajá. Estableciendo entonces una situación muy semejante a la que teníamos del sistema métrico, pero con subíndice ahora en el término de masa. La relación de las 4 unidades en el planteamiento de la segunda ley de Newton, ¿cómo está constituida? Una libra sería igual a una libra masa. Por 32.185 pies sobre segundo al cuadrado. Así es. Una libra es la fuerza que al ser aplicada a una libra masa, deberá de provocar en el cuerpo una aceleración expresada en pies sobre segundo cuadrado, equivalente al valor estandarizado de la gravedad, que correspondería a 32.185 pies sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Y seguimos teniendo la vinculación al valor estandarizado. Por consecuencia, este también está definido como un sistema inconsistente. ¿Qué se hizo con el sistema inglés para dar origen al sistema americano? Veamos lo siguiente. Y enfóquense sobre el que tiene el subíndice. Ahora lo establezco al revés. Se conservan las unidades base, que sería unidad de fuerza, Libra. libra, unidad de longitud, Pie. unidad de tiempo, Segundo. segundo, y ahora el término que estaba subindicándose, que consideran tal vez el que se subindica como una unidad compuesta, desaparece y ahora da origen a una nueva unidad de masa, que sería El slug. el slug. Ajá. Transformando el sistema inconsistente en un sistema consistente. ¿Cómo queda la estructura de la segunda ley de Newton vinculando las 4 unidades? Una libra es igual a un slug por un pie sobre segundo al cuadrado. Así es. Una libra de fuerza, al ser aplicado a un slug como valor de la masa del cuerpo, ocasionará en el cuerpo un valor unitario de aceleración expresado en pies por segundo cuadrado. ¿Sí? Estructura que es independiente del valor estandarizado de la aceleración de la gravedad, con lo cual genera que el sistema sea consistente. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la vinculación de estos dos sistemas como origen de los dos sistemas con los cuales se está tratando hoy día el ámbito internacional del manejo de las unidades. Esta situación de modificación de estos sistemas originales es porque, si ustedes revisan bibliografía, ¿sí?, en el tiempo en el que estos dos sistemas tenían aplicación y uso, hoy día siguen figurando en la bibliografía como parte de un referente, ¿no? Pero ya están un poco en desuso. Y en la temporalidad, cuando estos estaban
en boga de aplicación, compartían sus créditos con el sistema métrico sexagesimal, que este sistema, ojo, en muchas ocasiones se piensa que el sistema CGS es un submúltiplo del métrico MKS, cosa que es totalmente incierta. No es así. Es un sistema independiente y tiene la característica de ser un sistema consistente. ¿Qué unidades se establecen en el sistema métrico sexagesimal o CGS? Unidad de fuerza, Danina, la DINA. Unidad de longitud, centímetros, centímetros. Unidad de tiempo, segundos, segundo. Y la unidad de masa, gramos. gramo. ¿Qué observan ahí? De inicio, la unidad de fuerza y la unidad de masa son diferentes, ¿verdad? Porque si estos fueran términos asociados de forma semejante con el métrico MKS como un submúltiplo, aquí en lugar de haber tenido la DINA, tendríamos el gramo fuerza. ¿Es correcto? Son unidades independientes y al decir que es un sistema consistente, ¿cómo queda estructurado su relación en la segunda ley de Newton? Una danina es igual a 1 gramo por 1 centímetro sobre segundo al cuadrado. Así es, una DINA, fuerza que al ser aplicada a un cuerpo de masa unitario de 1 gramo, generará en este cuerpo una aceleración expresada en centímetros por segundo cuadrado con valor unitario. ¿Sí? Precisamente de esta condición o de este planteamiento surgió la idea de ajustar estos dos, transformándolos en los nuevos dos sistemas. Al tener independencia el sistema sexagesimal del valor estandarizado, este debía ser planteado entonces, o debe ser considerado, como un sistema de característica consistente. Revisen, por favor, en los sistemas de habla inglesa, estas son las unidades base porque son las que no presentaron cambio. Ocurre lo mismo en el caso del sistema métrico y el sistema internacional. Tienen la misma referenciación de dimensión. Fíjense, acá Pues, los términos que no se modificaron están asociados a qué dimensiones. ¿Sí lo ven? Las absolutas. En el métrico y el inglés es un sistema estructurado en función de la masa que no se altera en relación con el lugar, ¿verdad? Los sistemas de habla inglesa o anglosajona, ¿sí?, conservan al término de la fuerza. Y en este caso, ¿cuál es el planteamiento? Si bien el peso es un término asociado con el cuerpo que tiene como característica que éste cambia con respecto al lugar, es el peso lo que nosotros podemos determinar con cualquier implementación instrumental. ¿Sí? Si yo utilizo una balanza, si yo utilizo una báscula, si yo utilizo un dinamómetro, estos interactúan directamente con la fuerza. Ajá. Y la masa que podemos medir, esta se obtiene por deducción a través del peso. Aunque la masa es un valor constante, invariable y absoluto, no puede registrarse de una forma directa, ¿sí? O al menos esa mentira les voy a vender. Y si es una mentira, ustedes deben revocar mi mentira investigando
y anótenlo por favor antes de que se haga el corte y volvamos a conectar, porque voy a borrar esto. Investiguen cuáles son los dispositivos empleados para la determinación o cálculo de la masa. Les decía yo, antes de que concluyera el enlace anterior, que van ustedes a investigar cuáles son los dispositivos que se emplean para la determinación, había yo mencionado la masa. Va a ser conveniente que comparen tanto la masa como el peso. Pero esa investigación no se limiten ustedes a que consista solamente en recabar la información, sino que vaya un poquito más allá de una investigación documental y me pongan para la determinación de la masa, tal y tal dispositivo, bla, 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 según lo que me dice la bibliografía. Necesito que den la referencia bibliográfica para que en ese sentido también, si necesitamos complementar algo de información, yo pueda buscarla, ¿no? O validar por lo interesante que pueda haber surgido al momento de estar realizando sus trabajos, de lo que están hablando. Pero les decía yo, en esa investigación van ustedes a poner, obviamente, que existe este dispositivo y este dispositivo, y de acuerdo a lo que describen, funcionan de tal o cual forma, ¿no? Y se usa para la determinación de tal elemento, peso o masa, ¿sí? Pero eso va a ser la información que ustedes van a rescatar. Yo necesito de esa investigación que para cada uno de los dispositivos ustedes emitan una opinión. Es decir, vamos a fortalecer en este caso el espíritu crítico y plantearán una conclusión de análisis en relación a lo que en ese libro se plasme y establecer si es correcto o no en lo que está fundamentado el decir que mide tal o cual elemento. No sé si me explico. Existe bibliografía que por el hecho de venir de una editorial, nosotros aceptamos a ojo ciego. Ajá. Y en algunas de estas yo he encontrado, por ejemplo, y esto no sé si fue planteamiento que hicimos de la clase pasada, el hecho de que una balanza, una báscula, son los dispositivos con los cuales se determina la masa. Hablábamos en relación a esto. ¿Cómo es que opera la balanza o una báscula? Al momento de colocar cualquier objeto, tratamos de que este dispositivo opere o funcione, depositamos sobre la superficie de ese instrumento un cuerpo, ¿verdad? Ese cuerpo acciona un mecanismo y el funcionamiento del mecanismo no es accionado directamente por una condición de la masa, sino interacción que tiene el cuerpo de acuerdo con la gravedad. Cualquier dispositivo en el cual se deposite el cuerpo y active un mecanismo, el elemento que está haciendo que ese dispositivo opere o funcione tendría que ser la interacción que tiene el cuerpo con el ámbito gravitacional. Es el peso el que lo está haciendo que se active o que funcione. De ahí el revisar si ese mecanismo genera un efecto de ajuste. Podría ser un dispositivo electrónico, algo que implícita o en su funcionamiento esté concebido para hacer algún ajuste. No lo sé, es parte de lo que ustedes van a investigar. Eso es lo que me interesaría, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, mencioné yo balanza, ¿por qué se le da el nombre de balanza? El balanceo es un equilibrio, pues, con una situación de aplicación de fuerza sobre brazos de palanca. Lo que se está haciendo son momentos, ¿verdad?, que están equilibrando. Cuando estos se ajustan, quiere decir que el peso es equivalente uno con respecto a otro. Si en la bibliografía me dice que una balanza es lo que se está usando para determinar masa,
Eso es porque su bibliografía tenía como referencia que los sistemas métricos tenían igual términos de unidad. Entonces, eso es lo que yo quisiera obtener del trabajo de ustedes. No una simple información que fue un copy-paste y órale, ya cumplí. No se trata de eso. Se trata de que ustedes le saquen provecho y verdaderamente sentar en ustedes la inquietud del saber, porque de eso depende el que yo justifique, argumente en determinados momentos, y son discusiones que a veces son debates muy interesantes. Con respecto entonces al trabajo, debe de ser investigar los dispositivos que se tienen para la determinación del peso y la masa. Y una crítica diciendo si es correcto o no la validación. Me gustaría que la investigación fuera encauzada a encontrar en dónde, en qué libros existen incongruencias de planteamiento. No la validación del conocimiento, sino busco los errores para tenerlos como antecedentes, para darlos a los demás compañeros, y por eso la necesidad de que aparezca ahí la referencia bibliográfica. Puede ser una página web, el instrumento que ustedes hayan consultado. En el planteamiento anterior me quedé entonces con esta situación de la diferencia en cuestión de enfoque que tienen los sistemas de unidades, ¿no? Y les decía yo, los sistemas de origen anglosajón están defendiendo que es precisamente lo que físicamente nosotros obtenemos en la relación con la fuerza, ¿sí? Mientras que el resto de los sistemas se basa en que debemos trabajar sobre el planteamiento de la masa, por la característica de ser absoluto, ¿sí? Y es precisamente en esa conciliación que no se ha logrado la unificación universal, llamémoslo así, de un solo sistema de unidades con el cual trabajemos en cualquier país. En el mercado, ustedes, ya lo mencionaba yo, en su ámbito profesional, por ejemplo, yo en el campo de la hidráulica, las tuberías, los equipos de bombeo, no siempre vienen en las unidades en el sistema internacional, ¿sí? En el mercado, la nomenclatura, por ejemplo, de las tuberías está referenciada en pulgadas y se hace un equivalente en milímetros. Los diámetros interiores se manejan en milímetros, que es el diámetro efectivo por donde fluye el agua. ¿Ah? Y se dan en milímetros por el grado de exactitud. Son 3 decimales los que vamos a trabajar. Entonces, si yo trabajara, por ejemplo, en metros, al trabajar con 2 decimales, hago una abstracción del término, ¿sí? Lo elevo al inmediato de la posición decimal que yo necesite, pero ya perdí más detalle. En algunos casos, las tuberías en pulgadas me dan 365.45 milímetros. Yo ya tengo un grado de exactitud mucho mayor. Y en ese momento ustedes van a decir, bueno, pues es que eso es poco relevante. Pero cuando lo aplico ya en una condición de gasto, que el gasto es la cantidad de fluido que pasa por una determinada sección en unidad de tiempo, eso lo vamos a ver más adelante, ya se hace significativo, ¿sí? En fin, es el planteamiento para homogeneizar términos que ustedes debieron haber visto en la materia de dinámica de la partícula, ¿sí? Sé que no todos los profesores le dan una atención como la que acabamos de hacer. Vamos a entrar en materia entonces ya de lo que serían las propiedades de los fluidos. En este caso, se mencionaron que íbamos a trabajar con 10 propiedades. ¿Sí lo recuerdan? ¿Estoy bien? Ubíquenme, por favor. Sí, profe. ¿Cuáles eran las primeras 5 que íbamos a trabajar?
peso específico, densidad, densidad relativa, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Cinemática. Ok, así es. Esas 5 propiedades, decía, compartí yo con ustedes, que las vamos a trabajar al nivel de estructurar una ficha técnica. Ajá. Esa ficha técnica deberá de cumplir con estos puntos, que son 2, 4, 6, 7 puntos de desarrollo. Si bien suenan muchos, a veces es una mera referencia textual la que constituye cada uno de estos, pero la intención es que esas 5 propiedades son las de mayor relevancia por el involucramiento que tienen en las temáticas de nuestro ámbito de la hidráulica. Son propiedades que se van a manifestar en cualquier condición, ya sea en una situación de reposo o en una condición de movimiento, de flujo, ¿verdad? Las otras 5 son importantes, pero a pequeña escala, y en determinado momento en el ámbito práctico, estas resultan poco relevantes, su influencia dentro del escenario de análisis. Entonces, lo que vamos a considerar sería, para cada una de las propiedades, señalar el nombre, su símbolo, la definición. En base a esta definición podremos estructurar su ecuación. Una vez conocida la ecuación, vamos a analizar esa ecuación y a definir las estructuras dimensionales, aplicado a las propiedades, y complementaremos entonces, una vez conocidas esas estructuras dimensionales, con una tabla de factores de conversión. En esa tabla vamos a tener la oportunidad de estructurar las diferentes unidades para cada una de las estructuras dimensionales y el involucramiento entre sí, es decir, factores que nos permitan transformar una estructura de unidad a otra, y también vamos a obtener factores dimensionales, factores de conversión dimensional. Existen dos tipos, factor de conversión de unidad y factor de conversión dimensional. Hablaremos ya en detalle de estos. Y cerraremos con las características particulares. En este caso de las características particulares habrán ahí aportaciones que serán referencia para el resto del curso. Vamos a considerar, como primera propiedad el peso específico. Nombre de la propiedad, peso específico. Símbolo de representación del peso específico. Esta propiedad de alguna forma ustedes ya la han trabajado. ¿Sí? ¿Qué símbolo empleamos para la representación del peso específico? Corresponde a la letra griega gamma. ¿Sí? Pasemos al siguiente punto. Su definición. ¿Cómo definimos al peso específico? Corresponde a la relación del peso de una sustancia, y ubíquenme si me salgo del cuadro, por favor. Todavía tiene espacio, profe. Gracias. Sustancia fluida por unidad de volumen. Planteamiento de la definición básicamente es que obtenemos nosotros la ecuación que va a ser representada ya empleando
los términos que tenemos previamente definidos. Es decir, como ecuación del peso específico, este tendría que ser gamma. Se los voy a poner así. Peso sobre volumen. Y lo cerramos con símbolos. En este caso aprovecho para efectos de ir homogenizando un criterio. Y esto es nada más cuestión de criterio. Vamos a trabajar cuando se trate del volumen con una abreviación, ¿sí? Reservando la V como término vinculado para el caso de la velocidad, ¿sí? Entonces, esto nos permite a nosotros irnos ajustando en algunas cuestiones de criterio y vamos a considerar entonces que así quedaría estructurada su ecuación, ¿ok? Ya tengo entonces el término, su representación, su definición, la estructuración de su ecuación. Paso ahora a la revisión de las estructuras dimensionales. Si nosotros vamos a representar dimensionalmente al peso específico, ¿cómo quedaría la estructura dimensional de este término? F por L a la menos 3. ¿Ok? Si sustituimos sobre los términos, este nos quedaría fuerza sobre longitud al cubo. Y decíamos, siempre que trabajemos la estructura dimensional, el resultado final tiene que ser expresado como un producto. Y mencionó tu compañero correctamente. Está más claro ahí, ¿verdad? El resultado sería fuerza por longitud a la menos 3. Estructura que corresponde a qué sistema dimensional? El relativo. Ok. Estructura dimensional relativa. Necesito ahora plantear la segunda estructura dimensional, hacer el complemento. ¿Qué es lo que tengo que ajustar? Podríamos sustituir la fuerza por la segunda ley de Newton. ¿Ok? ¿Cómo quedaría en este caso? ¿Cómo represento la fuerza en términos de la masa, la longitud y el tiempo? Longitud por tiempo a la menos 2 por L a la menos 3. A ver. No, que diga, masa por longitud ¿Ok? por tiempo a la menos 3. Digo, a la menos 2. Perdón, tiempo a la menos 2. Tiempo a la menos 2, ¿ok? Esto Por es la longitud. segunda ley, ¿verdad? Sí. Ajá, Por la longitud a la menos 3. así es. Para que esto fuera peso específico, le hace falta la situación del volumen, y este bajaría directamente como longitud a la menos 3, quedando ahora el desarrollo nada más de simplificación de los términos. Y esto sería masa, longitud a la 1 por longitud a la menos 3, esto nos queda Longitud a la menos 2. longitud a la menos 2, y el Tiempo a la menos 2. es término único, queda tiempo a la menos 2, ¿verdad? Estructura dimensional que corresponde al sistema. Absoluto. Así es. Ajá. Estructura dimensional absoluta. ¿Ok? Tomen nota entonces de esas dos estructuras dimensionales, que son las que vamos a emplear en nuestra tabla como elementos cabeceros, ¿no? Para entonces
poder estructurar ya la relación, respetando cada una de estas estructuras, en función de los 5 sistemas que ya planteamos. Les presento la tabla vacía en este momento para que ustedes puedan identificar la estructura que me gustaría que ustedes están elaborando sus notas. En una hoja pudiera quedar, al menos de las primeras 5 propiedades, una ficha técnica. En la parte del frente aparecerán los puntos que ya mencionamos anteriormente y que vamos a ir desahogando, o ya una vez que ustedes los tengan abordados, dedíquense a hacer estas fichitas. Y en la parte posterior, por la cantidad de información, quedará la tabla de factores de conversión que vamos a estructurar para cada una de las propiedades. Esta tabla trae en la esquina superior izquierda la indicación de la ecuación, que en este caso corresponde a la tabla de peso específico. Peso específico que dijimos tiene como símbolo de representación gamma y cuya expresión quedó referida como peso sobre volumen. De esta ecuación obtuvimos las 2 estructuras dimensionales. La estructura directamente obtenida de nuestra ecuación estaba en el sistema dimensional relativo y consistió en fuerza por longitud a la -3. Una vez planteada esta estructura dimensional, pudimos obtener la segunda estructura complementaria y esta quedó como masa por longitud A la -2. -2 tiempo Tiempo. Cuadrado. al cuadrado. ¿Así quedó? Sí. Ok. Revisen por favor el planteamiento. Esas estructuras nos van a permitir ahora involucrarnos con nuestros sistemas de unidades. ¿Sí? Ojo, si la estructura dimensional no es correcta, aquí vamos a tener algún problema al momento de estar estableciendo nuestros términos. ¿Ya revisaron las 2 estructuras dimensionales? Sí, ya, profesor. Bueno, yo digo, El tiempo no es a la tiempo menos. es El tiempo es a la -2, ¿no? Ojo, por eso le estoy... Este tiempo no va solamente al cuadrado. Recuerden que era la aceleración y el único que no se alteró fue este. ¿Sí? Porque aquí no tiene acompañamiento de ninguno. Al haber sustituido la fuerza, el tiempo tenía que venir a la -2. Y ojo, porque en ese caso, en lugar de estar en el numerador, tendría que estar en el denominador. Pongan atención nada más en esta parte. Pero bueno. Ahora entonces vamos a continuar planteando que nuestro sistema internacional maneja como unidad de fuerza, ¿cuál? Newton. Al Newton. Unidad de longitud, Metros. al metro. Y este tendría que estar en el denominador y tendría que estar elevado al cubo, ¿verdad? Esto quedaría entonces Newton sobre metro cúbico. ¿Ok? Sí. Respetando la estructura dimensional absoluta, en el sistema internacional, ¿cuál sería la representación de unidades que tendríamos? Para empezar, es una fracción porque tengo términos positivos y negativos, ¿no? Unidad de masa, Kilogramo. kilogramos. Metros cuadrados por segundos cuadrados. Ambos términos se van al denominador y sería metro cuadrado, Segundo al cuadrado. cuadrado. ¿Ok? Sí, profesor. Sistema americano.
Estructura, unidades en estructura relativa del peso específico del sistema americano. ¿Cómo quedaría? Libras sobre pie cubo. Libra sobre pie cúbico. ¿Ok? Unidades en estructura absoluta del peso específico en el sistema americano. ¿Cómo quedarían? Slug sobre el pie cuadrado al cuadrado, segundo al cuadrado. Slug, pie cuadrado, segundo cuadrado. Es correcto. Ajá. Unidades en estructura relativa del peso específico, sistema métrico MKS. Kilogramo fuerza ¿Ok? sobre sobre metro cúbico. ¿Ok? Perdón. No. De eso se trata, de que empecemos a tomar la iniciativa y traten de hacerlo sin revisar su tabla, ¿no? Porque de eso se enfoca precisamente el ejercicio, ¿no? Y dense cuenta cómo estoy dando la referencia conceptual. Unidades en estructura absoluta del peso específico en el sistema métrico MKS. ¿Cómo queda el planteamiento? Kilogramo sobre metro cuadrado, por segundo cuadrado. ¿Ok? ¿Es correcto? Esta estructura se repite con esta, que es el origen, ¿verdad? Sí, En este sistema, la siguiente es la que tendría una semejanza. ¿Cómo leeríamos estas unidades? la fuerza sería la libra. Ojo, ¿cómo leeríamos estas unidades? Antes de que me den la estructura. Serían unidades, ¿en qué estructura? ¿Absoluta o relativa? Dimensional relativa. Entonces, es unidades en estructura relativa del peso específico en el sistema inglés. ¿Verdad? Sí, ¿Se entiende? Así la vamos a rezar, ¿no? Así la vamos a plantear. Ahora, ¿cuál es la estructura de unidades que corresponde? Es libra, ¿no? Sobre pie cúbico igual. Ok. Libra sobre pie cúbico. Esta estructura de unidades es igual que la que presenta el sistema americano. ¿Verdad? ok. A la siguiente columna. ¿Es el LBM o qué era? Libra metro. Libra metro. Libra No, masa. es el Libra masa, que diga. Libra masa. Libra masa, ¿no? Antes Sí. de nada, denme la referenciación. Conceptualmente, ¿cómo la planteamos? ¿Qué son? Unidades, ¿verdad? ¿En qué estructura? Absoluta. Absoluta. ¿En Al peso específico. qué sistema? inglés. Inglés. Inglés, ajá. Denme las unidades, por favor. ¿Me dijeron? Libra Libra masa. masa. Libra masa. Libra masa, Pie sobre pie al Pie al- cuadrado, Pie al cuadrado, ¿ok? segundo al al cuadrado. cuadrado. Exacto. Ujú. Así de sencillito. Último sistema. Dinas, Dina sobre centímetro cúbico. ¿Ok? Unidades en estructura relativa, peso específico, sistema sexagesimal, que serían dinas 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 sobre centímetro al sobre cubo. centímetro cúbico. sobre centímetro cúbico, ¿ok? Y el otro sería el sistema absoluto con respecto al peso específico del Gramos, sistema sexagesimal. Ajá. Sería gramos sobre Sí. la centímetro al longitud cuadrado. del metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, por segundo al cuadrado. ¿Ok? Sí, ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profesor. Bien. Lo que tenemos en este momento son
estructuras de unidades, respetando los planteamientos dimensionales. Ahora, lo que trata nuestra tabla, porque el punto no es nada más conocer las unidades de representación de este término, que es el peso específico, sino en determinar factores de conversión. Esos factores de conversión tendrán que ser obtenidos involucrando, vamos a darle un orden, vamos a pasar del sistema superior al inmediato inferior. Y por eso les decía yo, esto ya no lo trabajé sobre el ejemplo de la energía cinética, sino que le íbamos a dar ya aplicación sobre nuestras propiedades para ir avanzando y reforzando su conocimiento. Necesitamos involucrar entonces, por ejemplo, en la primera columna, vamos a obtener el factor de conversión de Newton metro cúbico a libra pie cúbico, y así lo haremos sucesivamente para cada sistema. Lo mismo trabajaremos en la columna de la estructura absoluta. Todos estos que tenemos en verde, las flechitas que acabo de señalar, corresponden a factores de conversión de unidades, porque trabajan sobre la misma columna y pasan de un sistema a otro. Vamos a trabajar también para la obtención ahora de columna a columna. ¿Sí? Es decir, vamos a obtener el factor de conversión de un Newton metro cúbico a kilogramo metro cuadrado segundo cuadrado. Este factor, cuando cambia de columna a columna, ya no es un factor de conversión de unidad, porque ya estoy transformando de estructura a estructura dimensional. Este lo vamos a denominar factor de conversión dimensional. ¿Queda claro? De este vamos a necesitar desarrollar 5 factores de conversión dimensional. Es decir, uno para cada sistema. Yo voy a hacer únicamente el ejemplo de un factor de conversión de unidad de la tabla y también el ejemplo de la obtención de un factor de conversión dimensional. Como este es un tema que ustedes ya desarrollaron previamente, lo que van a desarrollar sería el resto faltante con el propósito de que se trate de un reforzamiento, un ejercicio en práctica, ¿no? Para poder complementar toda la tabla. En este caso sería determinación del factor de conversión de unidades que tendríamos en estructura absoluta y sería del sistema internacional al sistema americano. ¿Ok? Entonces, nuestra estructura del sistema internacional corresponde a kilogramo sobre metro cuadrado segundo cuadrado. Y requiero transformar esta estructura de unidades a SLU, pie cuadrado por segundo cuadrado. ¿Ok? Para obtener el factor de conversión es necesario que nosotros nos apoyemos en equivalencias. Esto es lo que ustedes debieron de haber trabajado en
dinámica, ¿verdad? ¿Qué es la equivalencia? Consideramos que la equivalencia no es más que la relación que se establece, una relación de igualdad que se establece para plantear unidades de diferentes sistemas que tienen que ser dimensionalmente homogéneas, con valores que están establecidos y controlados de acuerdo con el sistema de pesos y medidas. ¿Se entiende el planteamiento? Relación de unidades de diferentes sistemas en condición de igualdad, que son dimensionalmente homogéneas, con valores de proporción controlados de acuerdo con el sistema de pesos y medidas. ¿Están de acuerdo con la definición? Sí, profe. Marquemos nuestra primera equivalencia. Voy sobre la unidad de masa. Equivalencia entre kilogramos con SLUC. ¿Tenemos referencia de esta? Sí, profe. Bueno, yo lo busqué, me salió que un SLUC es igual a 14.59 kilogramos. Ok, consideramos que un SLUC, y ojo, las que indiquemos acá, Ah, ok. Sí, sí, como sí. les he dicho, no se olviden de verificarlas. Revísenlas, por favor, para que no estemos en un error al momento de plantearlas. Según esto, un SLUC equivale a 14.5938 kilogramos. ¿Ok? Siguiente equivalencia que voy a requerir podría estar en metros con pies. ¿Tienen esa relación? Sí, profe. ¿Cuál es la relación? Un metro equivale a... Ah, pero vamos a checar primero los pies, ¿no? Un pie cuadrado un pie cuadrado equivale a 0.9290 metros cuadrados. Y ojo, si nosotros lo tuviéramos así, hay que considerar que tendríamos oportunidad tal vez. Si estoy hablando de gasto, podría estar en metros cúbicos, ¿no? Litros, metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por día, galones por día, ¿sí? Entonces tendría yo que conocer parámetros, para metro cuadrado, para metro cúbico, metros a la cuarta. Aquí yo les sugeriría que se vayan sobre la relación base. La que yo manejo es que un pie son 30 centímetros aproximadamente correspondientes al metro. El valor específico, un pie expresado en metros, equivale a 0.3048 fracción de metro. Y lo leo como fracción de metro para que mantenga yo presente que un metro es más grande que un pie. ¿Sí? Si ustedes se ubican en casa, no sé si tengan el piso, alguna loseta, ya sea de cerámica o vinílica, aproximadamente estos tienen del orden de 30 centímetros, y esto para hacer alguna referenciación de medida con la cual ustedes se empiecen a familiarizar, porque en el campo hay ocasiones que hay que medir con el cuerpo, ¿no? Pero bueno, estas dos equivalencias me van a servir para poder establecer nuestro factor de conversión de unidad. Tomo como referencia entonces mi unidad base, que es kilogramo, estructura de unidad, que sería kilogramo sobre metro cuadrado, segundo cuadrado. ¿Sí? Y voy sobre la explicación. Precisamente se trata de ir uniformizando aquí criterios. Si este término yo lo multiplico por un valor unitario, este conjunto de unidades podrá venir en acompañamiento de cualquier término escalar X, ¿verdad? Si yo lo multiplicara por 1, ¿la estructura se altera? No. Esa estructura no se alteraría, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con respecto a las equivalencias? Si estas son condiciones que fueron planteadas
y son también inalterables, si yo el segundo miembro de esta igualdad lo multiplico por 1, para no romper con la condición de igualdad, ¿qué tengo que hacer con el primer miembro? Multiplicarlo por 1. Multiplicarlo por 1. Si este hubiera sido 5, para no romper con esta condición, también tendría que multiplicar por 5, ¿no? O ya bien fuera dividir. Ajá. Finalmente, lo que estoy haciendo en este momento es plantear que imaginariamente yo tengo un término unitario en producto de cualquiera de los dos, pero mi necesidad es que en este momento yo defina el término unitario tomando en consideración que aquí necesito, para poder quitar al kilogramo de la estructura de unidad, que este kilogramo esté en el denominador. Y como la relación es de kilogramos con SLU, obviamente en su lugar, en el numerador, deberá de figurar el SLU. Para lograr el valor unitario con estas características de posición de unidades, ¿qué es lo que tengo que hacer? El término unitario lo voy a despejar del primer miembro de esta igualdad. Pasando toda esta estructura que está multiplicando, esto tendría que pasar dividiendo. ¿Es correcto? Correcto. De esa forma, gracias, de esa forma, un SLU dividido entre 14.5938 sería igual a 1. 1 que al multiplicarse por esto no altera mi término y me permite simplificar al kilogramo. Ojo, dije simplificar porque kilogramo se hace 1, ¿verdad? Chequen el tiempo por ahí, por favor. Ya son 9:19. Ya me voy a salir porque ya empezó mi otra clase. Adelante, suerte. Quiero nada más con el ejemplo. Me voy sobre el último. Tengo ahora al metro en el denominador. Necesito al metro en el numerador y en su lugar va a quedar el pie. Si hago el mismo procedimiento, al despejar, ahora este término tendría que pasar dividiendo y sería que un pie equivale a 0.3048 fracción de metro. Pero en este caso, metro cuadrado con metro no se simplifica, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Este término, que es unitario, ahora lo elevo al cuadrado. De tal forma que, ahora sí, metro cuadrado con metro cuadrado se va a simplificar y me va a dejar al pie cuadrado. ¿Sí? Queda un minuto ya de la reunión. Ok. Se va a cerrar. Dejo entonces el planteamiento y les comparto la imagen para que ustedes